Hola a todos, bienvenidos a este vídeo en el que voy a intentar explicar un poquito pues, cuáles son las causas que pueden dificultar a una pareja quedarse embarazada, ¿de acuerdo? Voy a compartir la presentación para que todos lo podáis ver. Muy bien. Bueno, pues yo soy Blanca Paraíso, soy directora médica de Ovoclinic Madrid y bueno, pues colaboradora de esta plataforma de reproducción solidaria, que lo que pretende es ofrecer apoyo a aquellas mujeres o parejas que estén iniciando un tratamiento de reproducción asistida, así como ayudar a algunas mujeres que no tengan medios para poderse pagar un tratamiento de este tipo, pues favorecer el acceso a estos tratamientos cuando sea necesario. Muy bien, pues vamos allá con las causas de esterilidad. En primer lugar, ¿qué es la esterilidad? Pues bueno, aquí hay dos conceptos que muchas veces se confunden, que son esterilidad e infertilidad. Esterilidad se refiere a la imposibilidad de conseguir, tras un año de relaciones sexuales regulares, la imposibilidad para conseguir un embarazo, ¿de acuerdo? Mientras que la infertilidad se refiere a la imposibilidad de conseguir un recién nacido vivo, es decir, son parejas que se embarazan pero que tienen aborto. ¿A cuántas parejas les ocurre? Pues en torno a un 10-15% de las parejas pueden tener alguno de estos problemas, o sea, un porcentaje bastante alto de la población. ¿Y qué decir? Pues que hay muchas veces que esterilidad no es un término absoluto, ¿de acuerdo? No es que se sea estéril y no se pueda conseguir el embarazo. Hay que hablar también del concepto de la fecundabilidad. Hay parejas que por algún motivo pues pueden tener alguna alteración, no muy severa, pero alguna alteración, por ejemplo, pues una disminución en la concentración de espermatozoides, unos óvulos pues no de una calidad muy buena. ¿Y eso qué pasa? Que puede dificultarles conseguir el embarazo. Un poquito para que os hagáis una idea de las cifras, pues parejas que no tienen problemas tendrían una fecundabilidad, es decir, una posibilidad de quedarse embarazados en cada ciclo de en torno a un 20-25%. En parejas que tengan algún problema, pues esta posibilidad de conseguir embarazo en un ciclo puede ser un poquito más baja. ¿Y cuáles son las causas? Pues esto está bastante repartido. En torno a un 30% van a ser causas de origen femenino, de la mujer, otro 30% van a ser causas del varón, en otro 30% más o menos van a ser causas mixtas, es decir, tanto la mujer como el varón van a tener alguna causa para esta esterilidad, y luego hay pues en torno a un 10% de esterilidades que se llaman de origen desconocido. Esto no significa que no exista una causa para esa esterilidad, sino que muchas veces con las técnicas de las que disponemos a día de hoy no somos capaces de llegar a un diagnóstico y saber realmente qué es lo que nos está produciendo esta dificultad o esta imposibilidad para conseguir el embarazo. Bueno, vamos a hablar en primer lugar de las causas de esterilidad femenina. Muy bien, pues ¿qué necesitamos en una mujer para poder conseguir el embarazo? Pues en primer lugar, un tracto genital íntegro. ¿Esto qué incluye? Pues incluye unos ovarios que funcionen de forma regular, que todos los meses produzcan un óvulo y que nos den óvulos de buena calidad. A continuación, lo que es necesario es una trompa de falopio que sea permeable. La trompa es lo que conecta los ovarios con la cavidad del útero. Entonces, se necesita que esté permeable para que tanto óvulos como espermatozoides puedan viajar a través de este conducto para encontrarse, fecundar y formar el embrión que nos dé el embarazo. Una vez se han encontrado óvulos y espermatozoides, ¿qué necesitamos? Pues un útero que no tenga problemas, una cavidad endometrial, que es el interior del útero, donde el embrión pueda implantar sin problemas. Y a todo esto, ¿qué es lo que le tiene que acompañar? Pues una buena salud general de la mujer y que no haya causas genéticas que puedan producir problemas en el embrión que hagan que estos embriones no sean viables. Vamos a irla viendo una por una. En cuanto a los ovarios, ¿qué nos puede afectar a este buen funcionamiento de los ovarios? Pues la edad, ¿vale? Lo que ocurre con la edad es que nos disminuye tanto la cantidad como la calidad de los óvulos. Esto segundo, la calidad es casi más importante que la cantidad, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque a mayor edad, peor va a ser la calidad de estos óvulos y un mayor porcentaje de embriones van a tener alteraciones cromosómicas, es decir, alteraciones en el número de cromosomas. Un ejemplo de esto sería el síndrome de Down, que sería pues, la alteración cromosómica un poquito más benigna porque es compatible con la vida, pero en la gran mayoría de los casos estas alteraciones en el número de cromosomas son incluso incompatibles con la vida, con lo que el embrión o directamente lo implanta o se implanta, lo más probable es que nos dé un embarazo de poquito tiempo, de primer trimestre. ¿Qué más nos puede afectar a la calidad? La endometriosis. La endometriosis es una enfermedad que, bueno, en general se considera benigna, aunque es cierto que puede limitar mucho la vida de las pacientes y consiste en que el tejido que normalmente tiene que estar dentro de la cavidad uterina
se implanta en diferentes localizaciones. La más frecuente es en el ovario, formando esos quistes conocidos como quistes de chocolate o endometriomas, que nos pueden afectar también pues, a la calidad de todos los óvulos que hay en esos ovarios. Y por último, pues el famoso síndrome del ovario poliquístico. ¿Qué es lo que en lo que consiste un síndrome de ovario poliquístico? Pues bueno, además de dar ese aumento en las hormonas masculinas, que produce, como veis en la foto, pues aumento del vello, acné, etcétera, lo que se tiene en el síndrome de ovario poliquístico son reglas irregulares, ¿de acuerdo? Entonces, claro, si una mujer tiene reglas cada 3-4 meses, eso significa que está ovulando también cada 3-4 meses, con lo cual, aunque se tengan relaciones de forma regular, es muy difícil que coincidan esas relaciones con esa ovulación que sucede muy de cuando en cuando. Muy bien. Y ya habiendo visto el ovario, pasamos a la trompa de falopio. ¿Qué es lo que nos puede pasar aquí? Pues que tengamos una obstrucción, que ese conducto esté obstruido. ¿Por qué se suele producir esto? Pues se suele producir por infecciones o en mujeres que han tenido a veces cirugías abdominales, pues por ejemplo, una apendicitis que se complica con una peritonitis y se produce infección de toda la cavidad abdominal, se pueden producir pegaduras que nos obstruyan este conducto, esta trompa de falopio. ¿Y cuál sería un poquito el caso más grave? Pues el hidrosalpinx. Esto se produce por infecciones y lo que ocurre es que la trompa se inflama y se rellena de un líquido que además es tóxico para los embriones. O sea que incluso en una fecundación in vitro nos podría dificultar la implantación del embrión. Una vez tenemos ovarios y trompas de falopio correctos, ¿qué es lo siguiente que necesitamos? Pues un útero que no tenga ningún problema. ¿Qué es lo que podemos tener en el útero? Pues podemos tener miomas. Los miomas son estas tumoraciones benignas que son bastante frecuentes en las mujeres, sobre todo a partir de los 40 años, pero que si afectan a la cavidad endometrial nos pueden dificultar conseguir el embarazo. Como veis en la imagen, hay algunos miomas pues, que están en el espesor del músculo o incluso hacia la zona de fuera, pero si están ya tocando con la cavidad endometrial o directamente dentro de la cavidad endometrial, sí que nos van a afectar a la posibilidad de conseguir el embarazo. Ahí habría que operarlos. ¿Cuál puede ser también un problema en el útero? Pues que hay una malformación, ¿vale? La más estudiada en este sentido sería el útero septo, que como veis en la imagen es un útero que tiene como un tabique en medio, como una pared en medio. ¿Esta pared qué es lo que nos puede producir? Pues un aumento en la probabilidad de aborto una vez se consigue el embarazo. Y otro problema que se puede producir son adherencias, ¿de acuerdo? Como pegaduras entre las paredes de esa cavidad endometrial. ¿Por qué se produce esto? Pues en la gran mayoría de los casos después de cirugías uterinas, como por ejemplo legrados por abortos. En los casos más graves, que hay muchas adherencias, prácticamente se encuentra colapsada esta cavidad, es lo que conocemos como síndrome de Asherman. Y ahí pues el embarazo es prácticamente imposible. Y por último, pues si hubiese una infección en ese endometrio, esto también pues por bacterias que pueden subir de vagina hacia cavidad endometrial y sobre todo, pues bueno, si se ha tenido, por ejemplo, una infección después de un parto, de una cesárea o si se han tenido también cirugías uterinas, se puede quedar una infección en ese endometrio que se cronifique, persista e impida que implanten los embriones. Y luego, pues bueno, lo que decíamos de tener una buena salud general, aparte de que tengamos un buen embrión que pueda implantar, etcétera, pues necesitamos que la mujer no tenga otros factores que nos puedan alterar, pues la receptividad endometrial, la formación de este embrión. ¿Cuáles podrían ser algunas de estas alteraciones? Pues una diabetes mal controlada, una obesidad, las enfermedades que afectan al tiroides, todas las enfermedades inmunológicas, pacientes con un cáncer o que han tenido un cáncer pero han sido sometidas a tratamientos muy agresivos, todo esto nos puede afectar también. Y luego, por último, como comentábamos, pues que la paciente sea portadora de alguna alteración en su material genético y esto produzca embriones alterados que no sean viables y, por tanto, no nos den embarazo. Muy bien, y una vez ya revisadas un poquito las causas de esterilidad en la mujer, vamos a ver cuáles son las causas que nos podemos encontrar en los varones, las causas de esterilidad masculina. Pues bueno, en general, ¿qué es lo más frecuente? Una alteración en la producción del semen, ¿de acuerdo? Es decir, que haya una disminución en la cantidad, en la movilidad o en la morfología de los espermatozoides del varón. Luego es verdad que hay veces que estos parámetros son completamente normales, hacemos un seminograma y es completamente normal, pero dentro de los espermatozoides puede haber alteraciones en el material genético, ¿de acuerdo? Esto ya sería un poquito menos frecuente. ¿Y qué es lo que puede pasar también? Pues que los espermatozoides se estén produciendo con normalidad en el testículo, pero que por alguna razón no sean capaces de salir al eyacular. Y luego, bueno, pues igual que decíamos en las mujeres, pues un buen nivel de salud general y que no haya ningún problema genético en el varón. Vamos a ir viendo cada una de estas causas poco a poco. ¿Qué es lo que consideramos unos parámetros normales? Pues bueno, en un seminograma lo normal es que haya por lo menos 2,5 mililitros de eyaculado,
que en este eyaculado haya una concentración de espermatozoides mínima de 15 millones de espermatozoides por mililitro, que de estos haya mínimo un 32% que tengan movilidad progresiva y mínimo un 4% con morfología normal. Lo que miran los biólogos es la forma de la cabeza, de la cola, de la unión entre la cabeza y la cola, ¿de acuerdo? Pues que todo esto tenga una morfología según sus estándares. Cuando disminuye alguno de estos parámetros, ¿por qué puede ser? Pues en la gran mayoría de los casos la causa es desconocida. No se llega a saber por qué hay una disminución en esta concentración o en esta movilidad. Luego sí que es verdad que hay algunos hombres en los que se pueden identificar causas genéticas, hombres, por ejemplo, que han tenido criptorquidia, esto que se llama muchas veces de testículos que no descienden, que los tienen que operar de pequeñitos, el varicocele, aunque esto ya es un poquito más dudoso, infecciones en los testículos o, por ejemplo, pues todo tipo de agresiones externas, como podría ser drogas, tabaco, alcohol, radiación, contaminantes, muchas veces ocupacionales del trabajo. Y luego lo que decíamos, hay veces que estos parámetros del seminograma son completamente normales, pero el material genético que lleva dentro del espermatozoide puede estar dañado. ¿A qué nos referimos con esto? Pues bueno, vamos a ver. En principio, nosotros tenemos todos 23 pares de cromosomas. Los óvulos y los espermatozoides se tienen que quedar con la mitad de estos cromosomas, porque el embrión va a heredar la mitad de sus cromosomas del espermatozoide y la otra mitad del óvulo. Si hay un error en la formación de los espermatozoides y no se queda con la mitad de este material, sino que se queda con cromosomas de más o cromosomas de menos, el embrión va a heredar una cantidad de material genético alterada y va a ser un embrión alterado. ¿Y luego qué pasa? Pues que aunque tengamos un número correcto de cromosomas, es decir, una cantidad correcta, esta información genética puede estar fragmentada, ¿vale? Sabéis que los cromosomas, si vamos a mirar mucho más al microscopio, bueno, mucho más pequeñito, lo que vemos es la doble hélice de ADN, ¿de acuerdo? Esta hélice de ADN puede presentar roturas de cadena sencilla cuando se rompe una de las dos cadenas. Esto sobre todo está asociado pues, a tabaco, alcohol, a estrés, o puede presentar roturas en las dos cadenas, la fragmentación de doble cadena, que esta no se conocen muy bien las causas y, pues bueno, en algunos estudios se ha visto que puede estar hasta en un 30% de hombres, incluso con seminogramas completamente normales. Puede ser que los espermatozoides estén bien también, que a nivel de testículos se estén produciendo de forma correcta, pero que no puedan salir al eyaculado. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, porque haya una zoospermia obstructiva, que haya una obstrucción de los conductos que tienen que llevar esos espermatozoides desde el testículo al eyaculado. ¿Esto por qué puede ocurrir? Pues por enfermedades genéticas, de forma congénita, por infecciones o también podría ser un problema de este tipo si el varón tuviese algún problema con la erección o con la eyaculación. Y ya por último, pues bueno, lo que decíamos, que no haya enfermedades preexistentes que nos puedan afectar tanto a la producción de los espermatozoides como a la calidad de ese material genético que tienen en su interior o a que esos espermatozoides salgan al eyaculado. ¿Qué nos podría afectar, por ejemplo? Pues una diabetes, problemas hormonales, etcétera. Y por último, al igual que hemos comentado en las mujeres, pues que ese varón no tenga una alteración genética que nos vaya a hacer que los embriones estén alterados y que no sean viables. Y bueno, pues nada, espero que esta charla haya sido de ayuda. Esperamos poder ofreceros nuestra ayuda a través de la plataforma de reproducción solidaria o si nos queréis contactar directamente a través de la clínica de Ovoclinic, que es una de las clínicas colaboradoras con reproducción solidaria. Y nada, os animo a que veáis nuestros siguientes vídeos. Muchas gracias y hasta pronto.